comisiones directas de los fundadores, hicimos polos precolombinos, vendíamos al aeropuerto. ¿Y qué cosa tomamos acá? Primero, buscar un buen socio. Mi socio me llevaba 12 años. Tenía todas las relaciones del sector textil. Y decidimos desde el primer día pegarnos al sector exportador. De hecho, nuestro primer proveedor era Cofaco. Jorge, la empresa donde tú trabajas. Y ahí aprovechamos la primera circunstancia. Nosotros necesitábamos, no teníamos capital, teníamos que levantar capital para hacer las prendas y fuimos a Cofaco, a Calle Los Negocios. Fuimos por 3 toneladas de tela. Y miren lo importante que es conocer a tu interlocutor. Lo importantísimo que aprovechar. Alfonso Rosenthal, que fue mi primer socio, me enseñó cómo negociar. Dijo, mira, ven, vas a aprender. No nos querían atender porque éramos así de enanos, muy chiquitos. Nos dijeron, vayan a Gamarra a comprar tela, ahí tenemos una tienda. Y perseveramos. Y salió un vendedor, un primer ángel, el señor Miguel Bustamante. Dijo, ¡ay, vengan! Así, vengan. Chicos, ¿ustedes qué hacen acá? Queremos comprar tela. Ok, ¿qué necesitan? Comprar tela. ¿Y cuánto necesitan? Pucha, 5 o 6 toneladas. Dijo, espérate, vamos a hablar con el oro. El oro le dicen al señor Faye Mitre, porque tiene, como buen árabe, ¿no? Faje nos atendió después de 2 horas y en un golpe de, no sé si de habilidad, Alfonso dice, hey Faye, tú eres músico, ¿cierto? Sí, yo soy músico. Tú has hecho, estoy enamorado de mi país, ¿verdad? Yo también soy músico. Hablaron 2 horas de negocios. 2 horas. Y en un momento dado, Faye dice, oye, estoy cansado, ya me tengo que ir. ¿Qué necesitas? Necesitamos, no sé si le pidió 15 toneladas. Salimos con 10 toneladas. Ojo, yo lo que le digo es cierto, no lo contaría. Ahí levantamos nuestro capital. Pero el emprendedor en esta etapa, del 96 al 2000, que nos tocó estampar, hacer polos precolombinos, controlamos muy bien el capital, pero muy bien. Y esa es la fortaleza que ustedes deben desarrollar, cuidar lo que no es de ustedes. Ese capital que él nos dio, nos aperturó la capacidad de estampar en Percraft, exportador, tela de exportación. Cosíamos en los maquiladores que hacían para las empresas exportadoras. Miren, yo vendía un polo en $5.90 y mi competidor más cercano vendía en $3.30. Solo por la diferenciación, solo por pensar en productos de alta calidad. Nuestros productos se vendían en el aeropuerto, en los hoteles, en los cruceros que venían al Perú, en Cusco y en algunas ferias que participábamos como la Expo Lisboa. Así llegamos al año 2000. Nunca pensamos en chiquito. Nunca. Nosotros siempre estábamos pegados al exportador, aprendíamos del exportador. Pero hay una cosa que ustedes deben aprender. Conocer su negocio. Y en esta etapa es clave. Es clave porque el emprendedor tiene que cambiar varios roles. Aprendimos de finanzas, obviamente en la universidad te enseñan finanzas, contabilidad, algo de logística, marketing. Pero también aprendimos del negocio. Y hay una frase que dice, no hay el negocio más rentable, es aquel negocio que tú conoces. Y en esta etapa de 4 o 5 años, cuando pasamos al año 2000, era el cambio del milenio. Y en este cambio de milenio mi socio decide irse del Perú. Y me dejó solo. Dije, Alfonso, no te vayas. Dije, no, Dante, me voy. Y me vendió sus acciones. Y hubo una crisis. No nos despacharon la tela, hubo un problema. Y el hecho es que entramos en crisis en esta época. Pero nosotros, desde el primer comienzo, habíamos decidido ser formales, pagar nuestros impuestos, tener un buen contador. Fue clave para nosotros contar con un buen contador. Y fue clave para Precotex pagar sus impuestos desde muy jóvenes.
es muy, como le dije hace un momento, muy tentador no pagar impuestos. Pero mi contador, el señor Guzmán, decía, si tú pagas impuestos, el banco te va a observar. Si el banco te ve, te va a dar líneas de crédito. Y si trabajas con los bancos, lo más probable es que tu negocio empiece a multiplicarse. ¿Por qué? Porque es una forma de levantar capital. Y eso es lo que hicimos. Y el año 2000 empezamos a comprar el segundo pulpo. A los 6 meses, tercer pulpo. Luego 4 pulpos. Y llegamos un momento a estampar cerca de 1.600 prendas por día. Paso, por favor. No, retrocede. Acá. No, retrocede, por favor. Omar, retrocede. Omar, retrocede. En esta etapa del 2006, del 2000 al 2006, ya habíamos logrado consolidar 2 negocios. Vender polos precolombinos y dar servicios industriales en estampación. Con esta máquina. Son unos carruseles que sirven para estampar. Hubiéramos podido, en esta etapa, comprar máquinas a mano, tener mesas, que normalmente se suele hacer. Nosotros decidimos comprar pulpos americanos. De hecho, son máquinas mucho más caras, pero nos ayudó a consolidar el producto, nos ayudó a consolidar la calidad, nos ayudó a usar materiales todos ligados a la exportación. Y como le dije, nos pegamos al sector exportador. El mundo era nuestro mercado. No mirábamos al Perú, no porque el Perú no sea rentable, sino que el Perú tiene sus problemas. Y desde muy pequeño dijimos, no, afuera. Y aplicamos otra estrategia. Todo lo empezamos a reinvertir. Todo, pero todo. De hecho, durante los 15 o 20 primeros años de Precotex, no sacábamos más que nuestro sueldo. Y es así que el 2006, en este periodo de 2002 o 2001, compramos nuestra primera máquina automática. Ya no era un pulpo manual, era un pulpo automático. A los 6 meses, con el apoyo del Banco Financiero, el segundo pulpo automático. A los otros 6 meses, el tercer pulpo automático y al cuarto, otros 6 meses adicionales, otro pulpo automático. De tal manera que entramos al 2006 con un negocio ya muy sólido en servicios industriales. Y el 2006 decidimos no vender más Peruar, que era nuestra marca de polos precolombinos, para abrazar 100% el mercado exportador. En este momento, en el 2006, nosotros como compañía empezamos a fomentar los valores de la empresa. Y esto es clave, chicos, para ustedes. Si una empresa no consolida sus valores, por más informales que sean, donde el líder da el ejemplo, no hay forma, el equipo no los va a seguir. Nosotros, Alfonso, mis 2 hermanos y yo, sabemos estampar, sabemos coser, sabemos bordar, sabemos cortar la tela y uno aprende del negocio. Hemos llevado cursos de finanzas, de contabilidad, hemos pagado las letras, hemos renovado letras, vas aprendiendo los trucos del negocio. Y es así como vas dejando de ser emprendedor para volverte o comerciante o empresario. Es una mixtura. Esta es la etapa más difícil de todo emprendimiento. Esos años fueron muy, muy difíciles. ¿Por qué es muy difícil? Porque dependes mucho de las circunstancias, del factor externo, del factor interno. Mi socio se fue y casi me quiebra. Tuve que incorporar nuevos socios. Y ahí viene la segunda parte, ¿no? ¿Cómo incorporas a buenos socios? ¿Cómo sabes identificar a tu equipo? Hay que tener mucho manejo y suerte, y diría yo más que suerte, tener la capacidad de incorporar lo que no sabes. De hecho, en la compañía ahora incorporamos gente que sabe mucho más que yo. Para ese entonces, el 2006, ya éramos 200 personas. Y llegar a facturar
el primer millón es lo más yuca que pueda haber. Difícil, pero si lo logran, ustedes van a cambiar. Es así, parece automático. No le tengan miedo a facturar, pero para eso tienen que ser muy disciplinados. Y luego vas creciendo y nosotros en el 2006 decidimos comprar otra empresa que ya estaba mal. Nos faltaba el brazo manufacturero y compramos una empresa de acá de Independencia. Estaba en total rojo, sin planilla, muchos problemas. Y con ayuda del Banco Financiero, miren las instituciones, qué importantes son. Cuando uno hace bien las cosas, cuando uno paga sus impuestos, cuando uno retribuye a los proveedores su dinero, su pago, es apetitoso para los bancos. Y para el Banco Financiero éramos muy apetitosos. Financió la compra y ya éramos estampadores y ahora confeccionábamos. Y ahí empezamos el 2006 a exportar prendas de vestir. Igual, bajo la misma política, todo pegado a la máxima calidad. Precotés el 2006 exporta prendas de vestir y teníamos dos negocios: exportar prendas y dar servicios industriales. Si ustedes observan, nunca dejamos los servicios industriales, por una sencilla razón. Parte del negocio tiene que ser líquido y el servicio es líquido. El servicio es cash. Donde no hay cash, el negocio puede tener un problema. Nunca se olviden, el cash. Tienen que tener una parte de sus ingresos circulando todo el tiempo. Nosotros le llamamos el agua azul. Es la parte que siempre hemos cuidado, porque hemos aprendido por una crisis que teníamos, ¿no? Así pasamos a tener marcas como Armani, marcas como Guess, 47, hasta que un día Armani Exchange me dice: oye, produce más. Y el emprendedor o el empresario que nace de abajo, chiquito, siempre tiene ambición. Y nosotros jugamos el juego infinito. De hecho, en Precotex hay la cultura de jugar el juego infinito. Hay un libro que se llama El Juego Infinito, léanlo. Simon Sinclair, no sé si es ese nombre. Y habla de que si uno va a ser empresario, nunca puede pensar en corto. Siempre se tiene que reinventar. La persona que escoge ser empresario no puede ver el negocio como algo que se cierre. De hecho, en Precotex no estamos pensando en mi futuro. Precotex se está consolidando para que trascienda a los accionistas. A nosotros nos llaman locos algunos amigos que tenemos, porque yo estoy pensando en mis bisnietos, tataranietos, pero no porque yo los vaya a conocer. Quiero que mi legado no sea destruido. Ese dicho que dice que el papá hace, el hijo lo disfruta y el nieto lo destruye, se rompa. Eso no puede pasar con Precotex y nos estamos asegurando que eso nunca suceda. Lean ese libro, es muy interesante. Para el 2015, 11, decíamos: el cielo es el límite. Y nuestro primer cliente se va. Adiós. Se fue. Y entró Armani. Y con Armani empezamos a crecer. Y acá viene lo importante: cómo incorporas nuevos conocimientos y dejas de ser soberbio para que los nuevos actores entren a tu fábrica. Y eso es lo que hicimos. Nos dejamos llevar por Armani, nos capacitamos y nos pidió ser verticales. El 2011 construimos Huachipa, una planta de cero. Ojo, nos llamaban locos, no se puede, que estás... Todos decían. Pero la voluntad tiene que ser... El apoyo de la familia es clave, el apoyo de tus socios es clave, de tu equipo es clave, pero sobre todo de tus proveedores y de los bancos. Si ustedes saben administrar el dinero y saben jugar con el dinero, van a crecer como la espuma. Pero para eso hay que ser muy disciplinado.
¿Cómo no usar tu dinero para comprarte una casa en la playa, un carro de última generación cuando estás creciendo? Es bien difícil, pero no imposible. Mi primer carro fue la camioneta que transportaba la mercadería. Mi segundo carro fue un Hyundai Elantra de 10 años de antigüedad. Mi tercer carro fue una Nissan X-Trail, ya nueva. Y el último ya es una camioneta que yo puedo decidir comprar. Pero se administra el dinero con mucha responsabilidad. Ese es un consejo que les puedo dar. Si no sabemos administrar el dinero, no hagamos empresa. Porque es muy tentador para usarlo en cosas que uno no necesita. El 2011, construyendo la empresa, Armani a nuestras espaldas, pasamos a ser su principal proveedor mundial. De hecho, cuando viajábamos a Estados Unidos, mirábamos la tienda, todo era Made in Precotex. Hasta el 2016, 2017. Y ahí sí que sufrimos un verdadero problema. Armani un buen día se fue. Ojo, les puede pasar. Era casi el 50% del negocio. Y teníamos la planta moderna, todo moderno. Y un día se fue. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esas circunstancias? Volver a tomar decisiones. El peruano tiene esa facilidad para que en época de crisis, y eso es la fortaleza de un emprendedor. El emprendedor, y esa es también la fortaleza de Precotex. Verán ustedes que yo no les he hablado de planeamiento estratégico, no les he hablado de cultura organizacional, no les he hablado de protocolos, de sistematización. Porque al comienzo la empresa ha sido muy ágil. Y eso nos ha servido para que en esa época no quebremos. En un cambio de timón, porque con un cliente menos decidimos volcar todos los servicios. Y como ya dábamos servicios industriales de estampación, ahora pasamos a dar servicios industriales de tintorería, que es un negocio bastante rentable. Y en esa oportunidad tomamos la decisión de nunca más depender de un solo cliente. Hoy una de las políticas de Precotex es que un cliente no puede superar más del 30%. En el conjunto no hay ni un cliente que supere más del 30%. Hoy la empresa exporta prendas, exporta tela y da servicios industriales. Y con esas tres válvulas jugamos. Y no dejamos que un cliente supere un porcentaje, por lo peligroso que es. Obviamente no es perfecto, algún momento un cliente se dispara, pero jugamos mucho con que no suba. Y así entramos al 2021. En el 2021, ya consolidados, hicimos frente a la pandemia. Con mucho orgullo les puedo decir que llegamos a la pandemia y más del 99% de nuestros colaboradores no fue despedido. Cuidamos a nuestra gente, les pagamos sus sueldos. El apoyo del Estado fue clave, Reactiva fue clave, pero sobre todo el apoyo de los bancos. Y por eso les repito, si administramos bien los recursos que se nos ponen en las manos, las instituciones responden. Es un mito que digan que el banco siempre se lleva todo, no es así. El banco te apoya en medida que respondas a tus obligaciones. El BBVA, el Banco de Crédito, el Banco Financiero, todos ellos en la pandemia apoyaron a Precotex y a muchas empresas. Y no sacamos más que a los que tenían un mes, mes y medio en la empresa, obviamente teníamos que cuidar a los más antiguos. Y es así como llegamos a tener una gobernanza corporativa, una estructura más formal, los valores ya se empezaron a fomentar, empezamos a medir a la compañía con KPIs, ¿no? Empezamos a trabajar en la digitalización de nuestros procesos, a empezar con las certificaciones y empezar en el gobierno corporativo orientado a la sostenibilidad. Porque con una tintorería ya teníamos que tener una planta de tratamiento de agua. Era incipiente, no lo considerábamos en ese momento oportuno, pero así nos hemos consolidado. El 2024 marcó un hito para nosotros. Llegamos a ser la quinta empresa más grande del Perú exportando prendas. Prendas y telas, ¿no? Y, como les repito, la empresa hoy por hoy
excepto el hilo, tiene todo el espectro de la industria. Gracias a Dios podemos vender a 52 destinos a nivel mundial prendas, toda la región de México hacia la Patagonia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, vendemos tela. Y en el mercado local damos servicios industriales. En la actualidad, Precotex tiene el 50% de su producción orientado al algodón orgánico, algodón pima, un producto diferenciado. Y acá viene la diferencia. Precotex desde muy pequeño, mediano o grande empresa, siempre ha orientado su producto a alto valor agregado. La prenda más cara que hemos exportado nosotros ha sido una prenda de $140 la unidad. Una prenda, $140. Obviamente es una muestra. Por eso es la señal de que en el Perú los clientes pueden pagar un precio diferenciado. Y eso es lo que yo les invito a ustedes, que cualquier cosa que hagan, háganlo con diferenciación. Y en Precotex normalmente promovemos la innovación, damos a nuestros diseñadores o a nuestros creativos la oportunidad de crear y poder plasmar eso en los productos. Y es así que hemos entrado a tener una planta de tratamiento de agua, el 100% de la energía es renovable, de fuentes renovables, el 51% de las jefaturas y gerencias en Precotex son mujeres, ¿no? De hecho, casi todas las gerentes que manejan la compañía son mujeres. Las mujeres mandan en Precotex, como debe ser. Nosotros debemos, sí señora, ¿no? Y entramos al 2025. En la actualidad, Precotex está viviendo una nueva etapa. Como accionistas estamos preparando la compañía para que en un nuevo grupo de gerentes pase a formar parte de la gerencia, para que los accionistas pasen a un directorio en un futuro. Esa es la etapa más madura de una organización. Estamos preparando el camino para la siguiente generación. De hecho, estamos creando un comité de sistematización y como lo decía Jorge hace un momento, antes no mirabas el departamento de sostenibilidad, hoy sí hay. Ingeniería de data no había, hoy hay, ¿no? Y Precotex está trabajando en estos pilares. Implementación de la inteligencia artificial en nivel gerencial, para que ese conocimiento pase a una segunda etapa que son las jefaturas y supervisores, y estamos creando un laboratorio de la excelencia. No es otra cosa más que buscar sistematizar todo lo que se pueda sistematizar y automatizar todo lo que podamos automatizar. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque el mundo que se nos viene, le hemos calculado 2 años. Es una aplanadora. Y si ustedes, chicos, no se preparan para esa aplanadora, sí lo van a sufrir. Y en Precotex estamos trabajando para no depender de un solo mercado. ¿Qué tenemos? Una empresa 100% sostenible. La planta más grande de tratamiento de agua con recuperación del 65% del agua se va a inaugurar en enero. Estamos buscando todas las certificaciones que vayan a permitir a Precotex hacer frente a ese problema. Las certificaciones para exportar son una de las bases fundamentales del sector. Si ustedes no lo asimilan desde ahora, más adelante la van a sufrir. Tienen que entender por qué se certifica, por qué se usa algodón orgánico, por qué se recicla el agua, por qué es necesario tener un gobierno corporativo de responsabilidad social. ¿Ok? Y estas son algunas de nuestras certificaciones. Les dejo con esta frase. Es del presidente Kennedy. Él decía, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué pueden hacer ustedes por el Perú. Y esto no solo se aplica al país, sino a su familia. ¿Qué pueden hacer ustedes por sus papás? No que sus papás hagan por ustedes. Y les dejo esta reflexión o esta música.
Tengo el orgullo de ser peruano y soy Miren esta tela. Miren, esto es lo exquisito del Perú. Tengamos el orgullo de ser peruanos. Tengamos el orgullo de sentir que hace 2000 años habían peruanos que hacían este tipo de telas, que tiene materiales de la selva, de la costa y de la sierra, y que después de casi 1000 años no se pueden, los colores se mantienen vivos. El Perú es rico, señores, pero es más rico por su gente. El peruano es muy hábil. Y Precotex es la muestra que sí se puede hacer fortuna en este país y no necesitamos emigrar. A ustedes, chicos, les pido y los invito a que rompan la barrera, la cadena que nos ata. Es una cadena imaginaria, rómpanla. Mi papá lo logró y espero que ustedes lo logren. Están invitados a Precotex, por si acaso, al que quiera capacitarse, conocer. Tenemos 3 sedes principales: Ate, Huachipa, Independencia, en el rubro que quieran, menos hilo. Gracias. Agradecemos al gerente Villalba y vamos a pasar a poder recibir 2 preguntas. Si es que en la sala alguien se anima a poder plantear una pregunta. Sí, ya. A ver, aquí tenemos una primera pregunta. Buenas tardes. Te felicito. Realmente has logrado tu sueño. Y creo que ese es el sueño que cada uno debe tener, ¿no? Ser mucho más de lo que uno recibió. Mi pregunta va en la parte de sostenibilidad. Yo estoy en un grupo de WhatsApp que se llama ProRegiones, en la que son más de 1000 empresarios de todas las regiones del país. Y siempre se dice la palabra sostenibilidad. Entonces, un día de tanto escuchar sostenibilidad, les hice la pregunta que se cae de madura, ¿no? ¿Qué cosa es sostenibilidad? Y aunque no lo crean, recibí como 50 diferentes conceptos de sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? ¿A qué se refiere la sostenibilidad? ¿Es acaso una nueva palabrita de marketing que salió? En realidad, hasta ahora no entiendo perfectamente. Yo tengo un negocio, así como tú tuviste su sueño. Yo también hice una empresa. Soy emprendedor. Y traje 2 tecnologías en el año 2000 acá al país, que no existían acá en el país. Una, evidentemente, para el sector textil, que son unos códigos, unas etiquetas especiales de una compañía suiza, Norcel, con lo cual estas etiquetas iban directamente a la tintorería. Porque en ese momento, en el año 2000, 2001, si querías hacer un control de producción en tintorería no podías, porque no había una etiqueta que pudiera soportar el calor del teñido. Pero además traje otra tecnología, la tecnología hidrosoluble, que es esta tecnología que hace que el plástico que todos lo conocemos, que se degrada pues, en 500 años, 300 años, y después empieza a salir el plástico biodegradable, que igualmente se degrada pues, en 8 años o 10 años, hasta que llega el plástico hidrosoluble. Todo esto también dirigido al sector textil. Entonces, mi pregunta va, ¿yo también soy sostenible? Por dar este tipo de
de elementos a la industria textil o a otras industrias, porque tengo la suerte de ser fabricante de bolsas hidrosolubles y ser el único exportador en el país. Mis clientes son transnacionales también, así como tú tienes empresas transnacionales, yo también tengo empresas transnacionales. Y debe ser por la calidad de que uno hace para que esas transnacionales hayan venido a uno, que digamos, pues uno es una pulga en lo que es el mundo, ¿no es cierto? Entonces, mi consulta es eso. ¿Qué significa para ti la sostenibilidad? A ver, muchas gracias. Es que la sostenibilidad es toda una filosofía. Mira, el sector textil es la segunda industria más contaminante. De hecho, para teñir un kilo de algodón se usa, eres demasiado capo, 60 litros por agua. Algunos estábamos digo, en 120. Vas bajando, ¿no? Ya, ser sostenible es lo que tomas, devuélvelo en la misma condición que lo tomaste. Obviamente tienes que tener la caja para hacerlo y tienes que tener el recorrido para haber levantado caja. Usar las bolsas hidrosolubles, el plástico, no sé si son 70.000 años, no sé cuánto se demora el plástico en degradar. Ser sostenible es tratar no prender tu chimenea y que bote todo el humo y contamine toda la ciudad, sino cómo haces para que tu medio ambiente o lo que te rodea sea tal cual como te gustaría que seas. Es una filosofía. Trabajamos, y ojalá que el Perú lo logre, en eso, tomar la energía lo más renovable posible. Precotex tiene el 100% de su energía contratada de fuente renovable. Tratamos todo el momento que lo que genere vapor o humo vaya a la planta de tratamiento de agua. El agua que tomamos, como te dije, lo evacuamos de manera apropiada, y sobre todo químicos, colorantes, auxiliares, bases de estampado. Ya todos están con procesos certificados del buen uso, orientado al cuidado del medio ambiente. Pero es una filosofía de vida, lo tienes que sentir. O sea, les repito, es tentador ahorrar. No, eso en nuestra empresa hoy por hoy ya no es eso posible y no es negociable. Por eso que la planta que tenemos cumple esos estándares, ¿no? Estamos yendo un paso más, 65% de reciclaje de agua es costoso y no lo paga el mercado local. Los clientes tampoco lo pagan. Es parte de tu responsabilidad como empresario, ¿no? Es eso. ¿Qué más? Sí, porque ya la otra ponente ya llegó. Ya. Agradecemos la participación del... Ah, todavía. ¿Qué dice? Quisiéramos agradecer su participación brindándole este certificado. Gracias. En agradecimiento por la ponencia que ha realizado el día de hoy, así como también su placa de reconocimiento. Este se queda así. Para acá. ¿Sí? Ya. Gracias. Bien, le agradecemos con un fuerte aplauso a nuestro ponente. Dante, realmente agradecerte tu participación. Realmente va a ser muy provechoso para todos los alumnos y creo que lo que nos estás ofreciendo es muy valioso. Tu experiencia y la invitación a tu planta para que los chicos puedan ver la fábrica, todos los procesos, porque es la única forma en que ellos puedan avanzar y seguir adelante. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Jorge, gracias. Allá.
Ya. Una gran ingeniera, alguien con una gran trayectoria y experiencia, que bueno, es Isabel Goiburu, que bueno, ha tenido alta experiencia y formación académica, como por ejemplo en la Universidad Nacional, así como también que cuenta con 2 maestrías, un MBA y una gerencia de proyectos de ingeniería en la que estudió. Y bueno, actualmente se desempeña como directora técnica de producción en la compañía Nuevo Mundo, que es una empresa con alta referencia en el tejido plano. Asimismo, es miembro del comité de sostenibilidad de su empresa y también de la seguridad ocupacional. Con toda esta trayectoria, demos un fuerte aplauso a la ingeniera Isabel Goiburu. Sí, te estoy esperando. Querido público, me presento, soy Isabel Goiburu, directora de producción de Compañía Industrial Nuevo Mundo. Nuevo Mundo es una empresa líder
en tejido plano con una trayectoria de más de 76 años en el mercado, contribuyendo en el dinamismo y en la economía de nuestro país. Bueno, mientras esperamos un poquito, quiero comentarles sobre nuestro tema. Y justo haciendo colación a lo que está muy, no de moda, sino de que es una exigencia, el tema de la sostenibilidad. Bueno, mi tema es sostenibilidad en los procesos textiles. ¿Okay? Como entenderán, como directora de planta, como directora de producción, mi día a día es optimizar el uso de los recursos, es garantizar las eficiencias, ¿no? Para tener un resultante positivo en la compañía en cuanto a rentabilidad. Pero hoy vamos a hablar no solamente de producción, vamos a hablar de supervivencia, porque es supervivencia el tema de sostenibilidad. Cuando preguntaron por allí, ¿qué es sostenibilidad para ti? Se resume en una sola palabra, supervivencia, no solamente del sector industrial, no solamente de tu puesto de trabajo, es supervivencia del planeta. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que por un momento nos pongamos a pensar un ratito en esto. Ustedes saben que el sector textil es responsable del 20% de la contaminación del agua a nivel mundial. Es responsable del 10% de las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel mundial. Y pero peor aún, si pensamos que cada segundo una gran cantidad de textiles se desechan o se incineran y se van a los relaves, una gran cantidad equivalente a un camión de basura. Esa gran cantidad equivalente a un camión de basura se incinera cada segundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, yo lo que quisiera es cambiar un poco el enfoque. Esa pregunta que siempre va en el sentido de producción. ¿Cómo poder producir más? ¿Cómo poder producir y tener más rentabilidad? Cambiar el enfoque y decir y preguntarnos cómo poder producir más, pero de manera responsable. Ahora, lo que les comento ahorita respecto a que el sector textil es grandemente contaminante, lo pueden encontrar fácilmente en la IA, en Internet, pero no es simplemente datos referenciales, ni es un discurso. Lo que se traduce eso es que es un espejo. Eso que yo les comento es un espejo de las decisiones que toma cada líder, cada dueño, cada director de planta, desde la compra de materia prima hasta la decisión de cómo tratar sus efluentes. Eso es básicamente, es el resultado del espejo de las decisiones de cada director en cuanto a políticas de compra, selección de fibra, todo en la cadena de valor de la industria textil. Bueno, entonces, dicho esto, ¿qué es lo que queda? La sostenibilidad ya no es una opción, sino una condición. Tienes que ser sostenible. Es un imperativo empresarial y moral. Ok, voy a leer este concepto que fue dado en el año 1987 en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente desarrollada en las Naciones Unidas. ¿Qué es la sostenibilidad? Consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, llegando a un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Eso viene a ser sostenibilidad. Por favor, la siguiente, si me ayudas. Ok, y la sostenibilidad corporativa, que es la que mueve las industrias, está básicamente sostenida en 3 pilares: ambiental, social y económico, que se traduce básicamente en planeta, personas y empresas. La intersección de estos 3 pilares hace que generemos una zona bien interesante que se llama la sostenibilidad corporativa, que viene a ser la triple bottom line o la triple línea de base.
¿Qué significa esto? Que el éxito de una empresa no debe medirse solo por su crecimiento económico, sino por el impacto en los 3 pilares, tanto en personas, planeta y empresas, ¿no? Planeta tiene que ver obviamente con el cuidado del medio ambiente, la cantidad de residuos que estás generando, cómo los estás controlando. En el tema de personas tiene que ver con el bienestar social, que todas las personas que estén comprometidas, el stakeholder que esté comprometido en toda la industria que tú generas, tenga beneficios de salud, beneficios de seguridad, hablo de los trabajadores, y también beneficios salariales, ¿no? En el tema de las empresas, bueno, obviamente toda empresa que ahora es sostenible va a gozar de una buena reputación, obviamente generará rentabilidad y perdurabilidad. Pero nadie puede cuidar el ambiente y también cuidar a las personas sin dejar de ganar, porque en todo caso no tendría sentido pues tener una compañía, porque el objetivo de la compañía es generar rentabilidad. Pero lo importante es que ese objetivo se meta a este triple bottom line, ¿no? Que es sostenibilidad con responsabilidad, rentabilidad con responsabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, y como lo había dicho el expositor anterior, ¿no? Dante Villalba, ¿qué decía? Sí, pues, que la industria textil se enfrenta a muchos retos. Dijo que era la segunda industria más contaminante en el planeta, y eso es totalmente cierto. Entonces, nos enfrentamos a muchos retos como partícipes activos en el sector. Uno de ellos es la generación de residuos de agua y energía. Como digo, es la segunda más contaminante del planeta. Para cosechar o todo el proceso de cultivo de 1 kilogramo de algodón consume más o menos entre 10.000 y 20.000 litros. Quiere decir que un t-shirt que, por ejemplo, no sé, pues pese 250 gramos, tiene un consumo de agua a lo largo de su cadena de 2.700, 2.500 litros de agua. Entonces, es importante, estoy hablando del algodón, pero no solamente es el algodón, aquí también entran otras fibras. Simplemente estoy dando un ejemplo. Este sector industrial genera 21 billones de toneladas de basura por año. Y como ya les había dicho, hace partícipe ese sector del 10% de la emisión de gases con efecto invernadero. Ahora, todo esto sucede porque la industria textil se mueve muy rápido. Y uno de los factores por qué la industria textil se mueve muy rápido está influenciado por el fast fashion y el ultra fast fashion. Si bien es cierto, cuando uno, por ejemplo, piensa en el tema del poliéster, uno dice, bueno, el poliéster es una fibra, obviamente, que tiene, si la comparamos con el algodón y el poliéster, digamos, bueno, de lejos, uno puede pensar, de lejos, el algodón es mucho más sostenible, pero no es tanto así. Sigue siendo sostenible, pero no es tanto así. Pero, sin embargo, si me pongo a pensar en el poliéster, que es una fibra totalmente duradera, que se caracteriza por la resistencia que tiene esta fibra, uno puede decir, oye, sí, pues entonces, si es más duradera, no genera tantos ciclos de recambio. Sin embargo, la moda, las tendencias de fast fashion y ultra fast fashion no lo hacen con telas de algodón. La mayoría es con tela de poliéster. Y está demostrado que estas tendencias tienen un tiempo de vida de hasta 7 usos nada más. Entonces, si yo uso una prenda de poliéster fast fashion, ultra fast fashion, por más que la tela sea resistente, porque tiene un polímero altamente resistente, igual, solo lo voy a usar 7 veces, no más, porque es moda. ¿Y después qué va a pasar? Afuera. A deshacer de ese poliéster que tiene más de 200, no es biodegradable. Para que se degrade, se toma más de 200 años. Entonces, hay que también jugar con esto, ¿no? Si queremos cuidar el planeta, hay que ver bien este tema.
Claro, pero esto genera ingresos también a las compañías. De hecho, pues se mueven más los ciclos. Ahora ya no existe el tema de colección verano, otoño, invierno. Ya no se ve eso. Ahora es rápido, cambiante. Y la mayoría usa mucho el tema del poliéster. Bueno, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como tenemos un reto importante que es la generación de residuos y cómo lo tratamos, entonces vamos a ver primero el agua, ¿ya? Porque el agua es el elemento principal que consume esta industria. Y lo consume desde el cultivo del algodón. Aproximadamente son como 10.000 o 9.000 litros, 6.000 litros que provienen de las lluvias y casi 3.000 litros que provienen de agua de riego, ¿no? Entonces allí ya tenemos 9.000 litros. Súmale a eso 2.000 litros de agua que se utilizan para disolver los pesticidas y los insecticidas, porque hay que cuidar los embrios de algodón. Entonces, eso se disuelve con agua. Entonces, ahí súmale 2.000 litros más. Entonces, ahí estamos hablando de un promedio de 10 o 11.000 litros. Súmale todos los procesos que va a llevar para que se convierta finalmente en una prenda. Entonces, estamos hablando de un consumo muy, muy alto en agua. El agua se utiliza intensivamente en múltiples fases. Ahora, si entramos ya, vimos lo del cultivo, ahora entramos a lo que es el proceso textil. Vamos a ver que durante el proceso, ya sea en tejido plano o en tejido de punto, el proceso mayor consumidor de agua son los procesos de lavado intermedio. Eso se lleva prácticamente el 70% del consumo de agua en una planta húmeda. O sea, la tintura con un reactivo, sí, pero tengo que lavarla de acuerdo al colorante que estoy usando 1 o 2 veces, si es tono claro, oscuro, qué sé yo. Entonces, hay muchos de la preparación, blanqueos, escrudos, pero hay que enjuagar, hay que lavar. Entonces, todo eso demanda una alta cantidad de este elemento. Entonces, uso excesivo, la industria consume anualmente un estimado, imagínense, la industria mundial, ya no estoy hablando solamente del algodón, sino de toda la industria. Aquí están todas las fibras, están todos los procesos, están todo, punto, plano, estampación, tintura, etc., todo lo que hay en el sector textil. Utiliza un estimado de 93.000 millones de metros cúbicos de agua, equivalente a las necesidades de 5 millones de personas, más o menos la mitad del distrito de Lima, anualmente, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente. El consumo energético, ya nos vamos al agua, ahora vamos a la energía. A ver, ¿qué nos dice el tema energético? Es elevado en toda la cadena de suministros, desde la producción de fibras hasta el cuidado del consumidor. Fíjense, desde la producción de fibras, por ejemplo, el poliéster es un polímero. Desde su producción hasta el cuidado, el planchado, el lavado, todo eso demanda energía, ¿no? Cuando ya estamos en prenda. Okay. Entonces, a ver, vamos a ver las fuentes de consumo. Primero, como les decía, producción de fibras, fases como el hilado, el tejido y el procesamiento requieren una gran cantidad de electricidad y aire comprimido. Eso es energía. Procesos húmedos, necesitamos calentar altas temperaturas en la mayoría de los casos. Entonces necesito el uso de energía que a menudo proviene de combustibles fósiles no renovables, carbón, diésel o gas natural, lo que se traduce en altas emisiones de carbono, de dióxido de carbono. Revisemos la producción de fibras. Entonces, si estamos hablando de fibras, vamos a ver las fibras naturales, que ustedes ya saben, el algodón a menudo requiere menos energía. Obviamente porque es una fibra natural, no proviene del petróleo, no es un polímero, no es un polímero sintético, ¿no? Entonces, es una fibra natural. Sí requiere de uso extensivo de tierras, sí requiere de mucha agua, pero de poca energía. Sin embargo, las fibras sintéticas como el poliéster requieren más energía en su producción, pero menos agua. Sin embargo, miren la tendencia mundial de consumo del poliéster frente a otras fibras.
Desde el año 1980 hasta el año 2020. Tenemos 3 fibras que participan: la lana, el algodón y el poliéster. En este cuadro, obviamente, porque son las principales. ¿Ok? Y el crecimiento exponencial del poliéster ha sido tremendo y sigue creciendo. Entonces, la vez pasada conversaba con unos colegas y decían, bueno, la industria textil, que solo se dedica al 100% algodón, ya no tiene un salvavidas. O sea, es una industria que, como ven aquí, se ha plantado en una meseta. ¿Y saben por qué se ha plantado en una meseta? ¿Por qué? Porque ya no hay más tierras. El uso extensivo de tierras tiene un límite. Lo que quedaría sería quitarle tierras al cultivo alimentario. Entonces, eso no puede suceder. No va a suceder. Entonces, ahí ven que el algodón se plantó como una meseta y el poliéster subió exponencialmente. Entonces, ¿no podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? La pregunta ¿es el algodón entonces más sostenible que el poliéster? Depende cómo lo veas. Ese es un cuadro que me lo facilitó Lycra, un análisis de fibras, donde vemos aquí, por ejemplo, las fibras, el algodón, el cáñamo, la lana, el cuero, el lino, ¿no? Fibras como la seda, el bambú, el tencel, la viscosa, fibras piñatex, que son desarrollos, perdónenme. Discúlpenme. Este conil es, por ejemplo, nylon reciclado, poliéster, elastano. Y aquí van a ver algunas columnas donde nos dan ya lectura de los consumos, tanto de agua, químicos. Ay, perdón, disculpe, médico. En otro momento ya no me habla, por favor, en otro momento. Ya. Erosiones en el suelo y envenenamiento, recursos que necesita, energía y animales sacrificados. Por ejemplo, vamos a ir a analizar lo que es el algodón. El algodón tiene un consumo alto en lo que es agua. En químicos igual, porque acuérdense que el algodón, bueno, no sé si lo tienen en el radar, pero el algodón utiliza el 6% de pesticidas a nivel mundial y el 16% de insecticidas a nivel mundial. Entonces, tiene un alto consumo de químicos. Aparte, no solamente de eso, de toda la cadena en proceso para poder teñir un algodón, ¿no? Erosión y en los suelos y envenenamiento. Obviamente, con los pesticidas está en un nivel alto. Recursos necesarios, también. Energía. Poca energía necesita el algodón porque no es un polímero. Animales sacrificados no tienen, ¿no? Vemos que el cáñamo es algo muy amigable, pero sin embargo, a ver, para convertirlo en una fibra textil, ya está el desarrollo, pero es el reto de los estudiantes, de los universitarios, de las futuras generaciones, de que hay muchas ideas para convertir y para hacer más sostenibles. El tema es hacerlo a gran escala. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba una conferencia en Barcelona donde ya se están haciendo utilitarios de mochilas y se están empleando las fibras de plátano. Fibras de plátano, es más, la Universidad Nacional de Ingeniería, también tiene un proyecto con las fibras de plátano para poder hacer sacos, ¿no? Sacos para recoger algodón, para recoger productos agrícolas, ¿no? Pero sin embargo la idea está allí y el reto para las nuevas generaciones, para ustedes estudiantes, es cómo tecnificarlo. Pues ese es el problema, cómo tecnificarlo para poder hacerlo en escala y poder reemplazar una fibra por otra. La idea está, pero no es masivo. ¿Por qué? Porque tenemos un reto, hay que tecnificar todas estas cosas, ¿no? Y en cambio, miren, fíjense el poliéster. Si vemos una huella hídrica bastante baja, un consumo de agua bajo, químicos, obviamente es un polímero, igual todos los químicos que bota el relave, producto de su manufactura, es alto, recursos necesarios igual, energía muchísima, ¿no?
Bueno, es un cuadro, no lo voy a detallar ítem por ítem, pero es un cuadro en macro que nos da la idea de que todo es relativo, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva? Este cuadro nos lleva a los que lideran las plantas a establecer economía residual y residuos textiles. Por ejemplo, decir, ¿sabes qué? O evaluar la compra de productos reciclados. Claro que eso también juega un factor de costo, pero todo esto hay que ponerlo en un balance, ¿no? Para que finalmente la empresa y el planeta podamos coexistir dentro de un ambiente amigable ambientalmente. ¿Podríamos ir a la siguiente, por favor? Otro de los retos es, mira, ya, yo sé que consumo mucha agua, que esta agua las boto al efluente con cierta cantidad de tóxicos, aunque acá en el Perú hay parámetros, ¿no?, que regulan esa cantidad y esa toxicidad. Sin embargo, necesitamos normativas que ayuden y que exijan a que estos parámetros sean un poco más restrictivos para poder también ayudar a las alternativas a que puedan florecer y decanten en una industria más sostenible. Pero, ¿tenemos disponibilidad de materias primas sostenibles? Sí, en el tema de materias reciclados y reciclables, tenemos el poliéster reciclado, el nylon reciclado, que es llamado el econil, y el algodón reciclado, el algodón reciclado. En fibras naturales tenemos el algodón orgánico, fibras como el tencel, la viscosa y el liocel, que son prácticamente fibras que se obtienen de la pulpa de la madera y que son fibras artificiales porque, bueno, se introduce un proceso químico para que pueda ser convertida en fibra para prenda. Sin embargo, es una fibra mucho más amigable incluso que el algodón, porque consume menos cantidad de energía y menos cantidad de agua. Materiales innovadores, también tenemos cáñamo y lino orgánico. Materiales innovadores, como les decía, están también las fibras de piña, las fibras de plátano. Aunque su volumen de producción es menor, hay un fuerte enfoque en el desarrollo y la comercialización de materias a partir de residuos agrícolas también. Esos son residuos agrícolas. Bueno, siguiente, por favor. Factores que afectan esa disponibilidad, tenemos la demanda del consumidor y la marca, ¿no? Por ejemplo, ahora las últimas generaciones, la generación Z, parte de la generación alfa, ya más del 50% tienen metido en el chip la generación Z que los productos o las prendas deben tener gran parte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque eso en los jóvenes está instaurado. Pero ¿qué hacemos con los demás? Nosotros no tenemos mucho el chip de sostenibilidad. Hace poco estaba escuchando una pregunta, decía, ¿qué es sostenibilidad para ti? ¿No? Pero es importante trabajar con la porción de la población que todavía no encuentra ese link o no hace ese link entre la sostenibilidad y su consumo. Limitación de proveedores. Dicen, oye, ¿sabes que cerca del 29% de las marcas dicen no hay proveedores de telas ecológicas? Y es verdad, no hay muchos proveedores de telas ecológicas. Entonces es un factor que afecta la disponibilidad. Y bueno, para el 2025 tenemos un aumento continuo en la oferta de opciones recicladas y de origen certificado con un fuerte enfoque en la innovación. Ese es uno de los desafíos para este año, ¿no? El año 2025 y lo que se viene de cara a los 5 siguientes años. El uso de químicos también es otro desafío. Contaminación de agua por tintura. Sabemos que el proceso de tintura es el proceso más contaminante dentro del proceso húmedo en la cadena textil. Por ejemplo, tenemos vertido de colorantes y químicos. Más de 200.000 toneladas de colorantes se liberan al medio ambiente a través de aguas residuales textiles anualmente. Estos vertidos contienen colorantes azoicos, ¿no? Son colorantes brillantes, ¿no?, que se usan para el color amarillo, naranja o
o este rojo sangre, que es muy difícil obtenerlo de otro tipo de colorantes, pero que liberan una sustancia llamada arilaminas, que son cancerígenas cuando se descomponen, o metales pesados usados como fijadores en algunos tintes, en la parte cromofórica del colorante, que contienen cromo 6, que es tóxico y cancerígeno y que terminan en los efluentes. Obviamente no todos los colorantes tienen este tipo de toxicidad, pero hay unos colorantes que en su auxocromo llevan este elemento. Toxicidad en agentes de acabado y recubrimiento. Los químicos que se usan para dar funcionalidad a la ropa tienen sustancias peligrosas. Por ejemplo, el formaldehído. Ya sabemos que, bueno, siempre escucho en el tema de proveedores de que sí es libre de formaldehído, por ejemplo, en el tema de las resinas bilioxálicas. Y no es que estén todos exentos 0. Hay productos que están libres de formaldehído, pero créanme que el rendimiento y la eficacia en un acabado anti-wrinkle no es el mismo. No es el mismo. Entonces, ahí como que lo que a veces químicamente queremos hacerlo sostenible, finalmente no llega a lo que normalmente utilizando productos inorgánicos llegamos en el estándares de calidad. Por ejemplo, les comento, ¿no? El hidrosulfito, en la planta en Nuevo Mundo nosotros consumimos 150 toneladas de hidrosulfito porque trabajamos denim, hidrosulfito de sodio. Entonces, siempre llegan proveedores, siempre, con algún agente reductor que dicen, oye, ¿sabes qué? Este es más ecológico, vas a utilizar menos cantidad, en la cuarta parte no tienes tanta emisión de sulfatos, que es un parámetro que te mide la normativa peruana, y bueno, pero a la hora de hacer pruebas, nunca llegas. Por más que el potencial reductor esté en 800 milivoltios, qué sé yo, no llegas. O sea, ese es el problema que nos enfrentamos, en que los productos ecológicos no llegan a lo que nosotros pretendemos llegar. Entonces también hay un equilibrio entre qué, o sea, ceder en una parte o no, ¿no? Entonces es bien difícil. O por ejemplo, colorantes naturales. Sí, hay colorantes naturales. Hace poco, o no hace poco, ya varios años, una reconocida empresa sacó una línea de colorantes naturales que nosotros la estuvimos también promocionando, pero tenía un talón de Aquiles que era la solidez a la luz. Entonces, eso también es un poco complejo, ¿no? Cuando vas a vitrinas, y tuvimos incluso un reclamo, unos Ceros Colors, donde expuesto, no sé, pues a 48 horas de exposición en vitrina, totalmente degradado, ¿no? Entonces, eso nos juega en contra. Hay decisiones que dicen, oye, sí, es viable, es sostenible, es amigable, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, estamos día a día en buscar un equilibrio hasta que podamos, pues, llegar a ser totalmente sostenible, que es una tarea un poco compleja. Retardantes de la llama, los air protection, ¿no? Que son básicamente o están hechos a bases de sales de cloro y bromo y de fósforo, ¿no? Entonces, también pueden ser tóxicos para la salud humana. Los talatos, ¿no? El dibutil talato y el dioctil talato, utilizados en recubrimientos plásticos, como en estampados o para hacer el cuero artificial suave, son disruptores endocrinos asociados a problemas reproductivos y de desarrollo. Pero bueno, eso es lo que tenemos, son los desafíos que tenemos en el uso de químicos. Pero que fíjense, en Europa esto lo tienen mucho más controlado. Sin embargo, aquí en el Perú la normativa nos da un poco más de carta libre, ¿no? Claro, los que no exportan, porque los que son para mercado local sí nos dan toda la carta libre, ¿no? Entonces, ahí también es un tema que debe entrar a tallar la normativa nacional del Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, siguiente. Y estas son alternativas y soluciones. La industria está invirtiendo en tecnologías para mitigar estos desafíos, por ejemplo, estampado digital, tintura en seco. No sé si han escuchado hablar del DAECO, que usa el dióxido de carbono crítico, que es presurizado,
está en una forma de gas y líquido, y lo que hace es disolver el colorante disperso para poder teñir las fibras de poliéster, pero con una menor cantidad de agua, ¿no? Entonces a eso le llamamos tinturas en seco. O por ejemplo, air dye, que usa el concepto del transfer por calor, pero para teñir, ¿no? Es un papel especial, contiene tintura, lo transfieres por calor a la tela y la tiñes, pero no es una tecnología que no es masiva, ¿no? Teñido por atomización, que esto sí, pues, es la nebulización de las máquinas lavadoras, ¿no? O de las máquinas que tiñen por agotamiento, que generan una niebla o aerosol y que el consumo básicamente es mínimo de agua. Entonces sí se está trabajando en algunas cosas. En tintes naturales, como les digo, no tienen las excelentes solideces, pero es cuestión de buscar un equilibrio. Tecnologías en acabado por espuma, ¿no? O sea, para no utilizar tantos químicos. Hay muchas tecnologías de doble cara, una cara. Hay muchas empresas, como por ejemplo Gaston System, que es una empresa que mediante una parábola y mediante una tecnología de aplicación por sprays y digitalizada, ayuda a hacer acabados solo en la superficie, garantizando las solideces del producto que tú le aplicas, ¿no? Tecnologías de repelencia. Bueno, todos hablamos del fluorocarbono. Primero fue eliminado el fluorocarbono 8, luego el fluorocarbono 6. Hasta ahorita subsistimos con el fluorocarbono, pero no tenemos un producto que te repela el aceite como el fluorocarbono. Entonces, ahí también, sí el agua, pero no repelencia en aceite. Entonces, ahí también tenemos para trabajar. Procesos de reciclaje en agua es otra de las alternativas de soluciones, que es armar circuitos cerrados en planta, ¿no? Aguas de enjuague de líneas blancas que puedas reutilizarlas en procesos de lavado de desengomado, de extrude, donde son focos más contaminados. Entonces, eso es hacer anillos dentro de la planta, hacer anillos para poder reutilizar y no mandarlos directamente al efluente. Utilización de paneles solares y energía eólica es otra de las alternativas. Y lo más importante, las regulaciones juegan un papel súper importante porque fuerza a las grandes empresas a, de alguna manera, divulgar su impacto ambiental y a establecer planes concretos. Terminado esto, dicho esto, que es más que todo un macro, ¿puedes por favor poner la siguiente? Quisiera que ustedes sepan qué es lo que está haciendo, o sea, y esto es la práctica, ¿no? Sabemos cómo la industria textil es tan contaminante, pero ahora queremos ser partícipes, queremos actuar. ¿Y cómo se actúa en una empresa? Entonces, en una empresa, cuando tú estás laborando, lo que haces es detectar tus prioridades sostenibles. Entonces, ¿cuáles son las prioridades sostenibles? Eficiencia energética. Quiero optimizar el uso de mi energía. Cuidado del agua, seguridad y salud. Empleo, respeto al medio ambiente y crecimiento. Esas prioridades son las que se ha establecido Compañía Industrial Nuevo Mundo. Una vez que estableces estas prioridades que de alguna forma están conectadas a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces tú dices, ya, queremos trabajar en estos 6 aspectos, ¿ok? Entonces, siguiente, generamos un comité de sostenibilidad. Se genera el comité de sostenibilidad dentro de la planta y se hacen partícipe el área de SOMA, la gerencia de recursos humanos, gerencia de finanzas, gerencia de producción, gerencias de planta, para poder participar. Eso es como se actúa, ¿no? Entonces, una vez que tú ya tienes un comité de sostenibilidad, lo que hacemos es plantear estrategias. Por ejemplo, obviamente estrategias ligadas a los 3 pilares, al pilar social, al del cuidado del medio ambiente y lo que es el crecimiento económico. ¿Ok? Entonces, tenemos para el tema social, al 2030 nos hemos trazado que la profesionalización de la población joven e igualdad de oportunidades a todas las familias partícipes de la compañía. Al 2030, neutralidad de nuestras actividades con el cambio climático y reducir el consumo de recursos. Al 2030, en este caso, para generar valor en toda la cadena de suministros
y en nuestros grupos de interés. Pues, por favor. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ha obtenido Nuevo Mundo en la parte ambiental? ¿O qué es lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita hemos obtenido nuestra tercera diploma en lo que respecta a la huella de carbono, que nos la entrega el Ministerio del Ambiente. Esta diploma o estas 3 estrellas significan que ya hemos logrado reducir nuestra huella de carbono. Cuando te entregan la primera estrella es porque has logrado reconocer y medir tus emisiones de carbono. La segunda estrella no solamente has medido, sino lo has verificado. La tercera estrella significa que ya lo has reducido. Y la cuarta estrella es que neutralizas la huella de carbono. Y en eso estamos trabajando, ¿no? Tenemos en la parte ambiental monitoreos semestrales, capacitaciones internas, manejo total de residuos sólidos, ¿no? Prácticas internas de reuso de residuos y proyectos internos. Siguiente. ¿Qué es lo que hacemos? Consumo responsable de energía, medidores. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser nosotros partícipes o, por ejemplo, convencer a la gerencia para que pueda invertir en equipos que tú le digas, ¿sabes qué? Vamos a ser rentables, vamos a tener un crecimiento económico y vamos a ser rentables. Tú tienes que convencerlos con números. Entonces, lo que no se mide no se puede palpar, lo que no se mide no te lo creen. Tú tienes que medirlo. Entonces, para nosotros una práctica muy importante son los medidores, flujómetros digitales. El sistema SCADA, por ejemplo, es un software que en línea te miden los kilowatts hora que está consumiendo cada máquina. Y en mi celular yo puedo ver, por ejemplo, ahorita cuánto está consumiendo una de mis ramas. Puedo ver cuánto está consumiendo la lavadora en kilowatts hora. Este es un sistema muy interesante que ha implementado Nuevo Mundo ya hace 4 años, el sistema SCADA. Entonces, lo que se mide finalmente o lo que no se mide no se controla. Entonces, lo que queremos es controlarlo. Entonces, esas son las políticas que nosotros estamos optando para poder, de alguna forma, hacer económicamente grande nuestro negocio, pero con una responsabilidad ambiental muy, muy estricta. Tenemos, por ejemplo, el tema de las luminarias LED, que se ha cambiado, toda la planta tiene luminarias LED de bajo consumo energético, corrección de fugas de aire comprimido, y eso, porque el aire es lo más costoso que hay en la planta. Generar aire comprimido en tema energético es lo más costoso. Así como también decimos, lo más costoso es el proceso de secado, porque realmente es costoso. Cuando yo veo una ficha de costo de un producto textil y me dicen, Isabel, pero hay que bajar un poquito el costo, ¿qué quieres que no seque la tela? Cuesta más o menos a la continua casi 0.5 o 0.6 soles, dependiendo de la tecnología que tengas, ¿no? Pero es caro. Entonces, hay que ir corrigiendo fugas de aire comprimido, hay que medir, ¿no? Y en el tema de recuperación de agua, siempre decantar en hacer círculos, anillos para poder reutilizar. Y eso es lo que hacemos también en la compañía. En la parte de social, porque habíamos hablado de 3 pilares, ¿no? El pilar social, medioambiental y el crecimiento económico. Y si esto va muy amarrado a lo que es trabajo con universidades, por ejemplo, capacitando. Dante Villalba había invitado a ustedes para que vayan a sus instalaciones y es una práctica muy, muy bonita y una contribución a la sociedad interesante. Nosotros tenemos estas prácticas todos los meses, ¿no? Universidades como la de Lima, bueno, la UNI, colegios también han ido. Ahora último recibimos la visita de la Universidad de Países Bajos de Holanda, donde también estuvieron para ver todo el tema de sostenibilidad, para conocer nuestro software SCADA, para ver cómo monitoreamos en línea nuestros kilowatts por hora, y fue muy, muy interesante, ¿no? Tenemos reporte socioambiental, tenemos trabajo con las ONGs, con la SUNAS, que es la SUNAS es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, ¿no?
En Nuevo Mundo Educa tenemos muchas visitas a nuestro showroom. Acá vemos, estos son los alumnos de la Universidad de Holanda, ¿no? Que también estábamos viendo el tema de sostenibilidad. Y Nuevo Mundo Tendencias, eventos, Colombiatex, participamos en muchos eventos donde se promueve el tema de la moda sostenible. Siguiente. En el tema económico, y eso es interesantísimo, tenemos muchos proyectos. Acá hay, bueno, en realidad tenemos proyectos para el siguiente año, muchos que no están aquí, pero por ejemplo, lo que se ha hecho es que Nuevo Mundo tiene la única planta a nivel de Latinoamérica de procesar el índigo. Es decir, nosotros no necesitamos comprar índigo prerreducido porque compramos el índigo en polvo y por medio de un proceso de electrólisis lo convertimos en prerreducido. Eso nos da una holgura de un 30% de ahorro en costo de insumo químico. Entonces tenemos el Smart Índigo. Es la única planta en Latinoamérica que tiene esta tecnología. Economizadores de calderas, que básicamente también tuvimos un proyecto muy interesante en el tema de calderas, que es utilizar los gases de la chimenea de las calderas para poder hacer un precalentamiento de la línea de agua y luego nuevamente retornar a las calderas. Entonces, eso es interesante porque nos permitió también ahorrar mucha energía. En el tema de proyectos de neutralización de pH en efluentes industriales, también interesante porque utilizamos el dióxido de carbono de las calderas y lo derivamos por estas líneas a la PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, y junto con el agua se convierte en ácido carbónico y este ácido carbónico contribuye a neutralizar efluentes de pH alcalino. Entonces ya no tienes que utilizar ácido clorhídrico, que es no utilizar en cero, pero sí bajamos, digamos, el consumo del ácido clorhídrico para neutralizar nuestros efluentes. Y eso es rentable y también obviamente ayuda al tema de sostenibilidad. 7, ya para terminar, reportes. Es muy importante cuando tú te enfoques en una planta, en ver en qué podemos generar ahorros, generar mediciones para poder controlar. Es importante también reportarlos, ¿no? Y comunicarlos a la sociedad en general, vía las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos reportes de sostenibilidad para que todos nuestros clientes en la página web puedan visualizar lo que tu compañía proveedora está haciendo por el medio ambiente. Tenemos Instagram, videos en Instagram, en Facebook, ¿no? Donde hablamos de la prioridad y del cuidado del agua, del cuidado ambiental y de la optimización de recursos de una manera sostenible. También comunicamos nuestros premios. Hace 2 semanas, recibimos el premio, como Nuevo Mundo recibió un premio muy interesante que lo solventa Aquafondo, y que es el premio a la empresa con responsabilidad hídrica. Y me encantó estar presente porque fue la única textil participante. Estuvo Newmont, Nestlé, Lindley, y Nuevo Mundo fue la única textil que en esa categoría ganó, ¿no? Por ser una empresa hídricamente responsable. Siguiente, a ver. Tenemos certificados, es muy importante, y lo hablaba también mi predecesor Dante, tenemos certificados RAP, que prácticamente está asociado a la responsabilidad social que tenemos con los trabajadores, a la seguridad, a los salarios, a la salud de los mismos. La BAS, que es una certificación que significa que trabajas con un comercio limpio, ¿no? Eso te permite o te asegura a tus compradores, sobre todo a los que exportan, de que tienes herramientas para controlar contrabando, piratería, actividades ilegales que hay detrás, como el narcotráfico, etc., ¿no? Y el HIT Index, que no es una certificación, no es un certificado, pero sí es un conjunto de
Es un sistema de medición y verificación en diferentes ítems, que es, por ejemplo, materia prima, producto, instalaciones, marca, retails, y de acuerdo a eso te van evaluando y te dan dando un cierto puntaje. Entonces tenemos también el HIT Index y somos partes de alianzas con Cotton USA, Cotton Leads, Cotton Trust Protocol, que son empresas obviamente que trabajan de una manera totalmente sostenible. Tenemos también el premio de plata, las 5 S que nos han otorgado ahora último. Bueno, huella de carbono que ya les dije, estamos a punto de sacar nuestro certificado azul, tenemos suscripción con acuerdos de producción limpia. Esto significa que tú tienes anualmente que presentar 7 proyectos y que tienen que ser cumplidos para que tu producto pueda utilizar este logo. Esto te lo da el Ministerio del Ambiente. Y el CIS, que viene de, digamos, es zona industrial sostenible, esto significa zona industrial sostenible, y que lo financian, los proyectos son financiados por la Organización de Naciones Unidas. De hecho, no totalmente al 100%, pero sí parte del proyecto es financiado por la Organización de las Naciones Unidas, y ahora último financiaron las líneas, el cambio de las líneas de GLP a gas natural. Entonces son oportunidades que a las empresas se le presentan. Sí hay ayuda, pero hay que bucear, hay que buscar, hay que tener un equipo de sostenibilidad que esté al tanto de todo esto, ¿no? Bueno, y creo que eso, y esto es muy interesante, son 2 diapositivas nada más, pero que sí es importantísimo. Nosotros en el año 2019 fue nuestro año a base, y de ese año 2019 nosotros dijimos, ok, vamos a participar en actividades que lleguemos y que decanten en números, ¿no? Entonces tenemos ahora el último reporte, porque el 2025 todavía no ha cerrado, en lo que respecta, por ejemplo, a prioridad de eficiencia energética, ¿no? Hemos reducido desde el año 2019 al 2024 25% el uso del gas natural. Hemos reducido en 15% desde el año, obviamente, 2019 al 2024 el consumo eléctrico. Igual la huella de carbono. Desde 2019 al 2024, un 27%, y el uso de GLP, un 7%. Entonces, esto es interesante porque esto es lo que tú como partícipe de la compañía tienes que mostrar, y si no eres el dueño, mostrarle al dueño, porque con esto se logran las inversiones, con números, no solamente con un speech bonito de ambiental y que, bueno, sí, va a ser rentable el proyecto. No, tiene que ser con números. Por ejemplo, en el tema de prioridad de cuidado del agua, tomando como base el 2019, se han hecho muchas actividades y lo que se ha logrado a la fecha es 35% de reducción en el consumo de agua, 14% en incremento del reuso, en hacer anillos, ¿no? Y un 36% de reducción de agua residual, es decir, de agua que no se va, ¿no? En prioridad de seguridad, porque también estamos hablando de un tema social, prioridad, seguridad y salud. En el año 2024 hemos logrado una reducción en el 49% del número de accidentes laborales y un 6% de número de días perdidos, ¿no? Por accidentes, obviamente. Igual, prioridad del empleo. Bueno, justo estábamos hablando en el Comité de Sostenibilidad con la Gerencia de Recursos Humanos y estábamos viendo también las bases salariales, tanto y junto también, y obviamente me había olvidado, es partícipe un miembro del Sindicato de Trabajadores. Y en realidad habíamos hecho un benchmarking con muchas empresas del sector y el 15% de los salarios de la compañía están sobre el promedio, ¿no? Mejor dicho, en un 15%, no el 15%. El promedio salarial está elevado en un 15%. Entonces eso también va como un tema de prioridad de empleo. Tenemos beneficios para el desarrollo de nuestros trabajadores.
Ahorita hay más de 24 beneficios, como por ejemplo préstamos, ¿no? Nuevo Mundo otorga préstamos a los trabajadores directamente como si fueran bancos y los solventa en 12 meses sin intereses. Son prácticas que se dan dentro de la compañía, pero que ayudan justamente al tema de bienestar social, ¿no? Prioridad respeto al ambiente, ¿no? 100% cumplimiento, ya eso es 100% obviamente, si no, no cierra. Cumplimiento legal ambiental. Reducción en un 23% de residuos no aprovechables, eso quiere decir, has reducido tu basura en 23% y se han incrementado 16 tipos de residuos reaprovechables, ¿no? O sea, que los puedes reaprovechar, ¿no? Entonces, se han incrementado porque hemos visto de que hay posibilidad de reutilizar. Y bueno, y acá están las prioridades de crecimiento, que es la prioridad económica, el Smart Índigo, los economizadores de calderas, el uso del dióxido de carbono para neutralizar, la rama Bruckner, que es la única rama que también a nivel nacional que tiene el sistema de limpieza de humos, ¿no? Es la única a nivel nacional. Y Denning Splash, que es la lavandería más moderna, de última generación, con maquinaria Tonello, con sistemas de teñido por nebulización, láser y sistemas láser de alta generación, de última generación, perdón. Entonces, se nos vienen varios proyectos, por ejemplo, el sistema multietapas para la recuperación de soda cáustica. Nosotros como tejidos plano, quizás los de punto no lo vivan, pero nosotros utilizamos 300 toneladas mensuales de soda cáustica. Soda cáustica para poder mercerizar, para poderle dar ese brillo a la fibra, poderle darle esa hidrofilidad. Entonces, imagínense la cantidad de álcali que utilizamos. Esa cantidad de álcali conlleva utilizar una gran cantidad de ácido para poder neutralizar. Entonces, lo importante sería de que esa soda cáustica retorne. Para el siguiente año ya está aprobada la compra de un sistema multietapas de evaporación para poder reutilizar, digamos, la soda cáustica. Otra de las cosas importantes que ya nos tocaba también es la compra de una lavadora de alta tecnología con sistema de lavado por tambores altamente eficiente a la continua para poder generar menos consumo de agua y tener también procesos de lavado con alta eficiencia. Esto también se viene el siguiente año. También está aprobado la planta, bueno, sé que Dante dijo que tiene la planta de tratamiento más grande, pero bueno, ya la de Nuevo Mundo se viene y va a ser la más grande por la cantidad de, no lo digo de una manera, no lo vayan a malinterpretar, sino por la cantidad de agua que consume un tejido plano. Entonces, obviamente sí va a ser la más grande, ¿no? Una planta biológica. Y bueno, por ejemplo, otra de las cosas sostenibles es el NOIL. Hace poco, si ustedes pasan por Nuevo Mundo, estamos incorporando en un 25 a 30% el NOIL, que digamos es un tipo de desperdicio de las continuas para meterlos al sistema o reincorporarlo al sistema de hilatura. Entonces, eso también es una práctica sostenible. En general, hay muchas ideas. El tema es, como les digo, jóvenes, tecnificar, ¿no? Tecnificar, porque ese es el reto de nosotros. La idea ya está, el tema es hacerlo masivo. Ese es el reto de nosotros como estudiantes, es hacerlo masivo. Y eso es lo que falta. Entonces, tenemos oportunidades, tenemos el conocimiento, y el lema que quiero compartir con Nuevo Mundo es que tenemos la sabiduría, pero una sabiduría humilde, y esa sabiduría humilde hay que utilizarla para ser creativos y para cuidar el medio ambiente. Con eso quería terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Realmente ha sido una ponencia muy interesante. Y bueno, estoy seguro que a raíz de lo que hemos visto acerca de la sostenibilidad, va a haber varias preguntas. Bueno, espero que haya tal vez alguna pregunta
¿Alguien tiene una pregunta acerca de la ponencia? Si no, para proceder con la entrega del diploma y de la placa. Y bueno, los invito a todos los jóvenes a que, porque han ido mucho de la Universidad, ya me van, de la Universidad de Lima, van todos los meses. Y ellos tienen alianzas con otras universidades de fuera. Las universidades de fuera también van. Entonces ustedes también tienen que buscar ese tipo de licencias, ¿no? La UNI va a muchos institutos, colegios, ¿no? También visitan otras instalaciones. Creo que es importante generar que lo vivan para que estén más concentrados con el tema de sostenibilidad. Como digo, la sostenibilidad no es una opción, es una condición, no es una exigencia. Sí o sí tenemos.